5, 4, 3, 2. Y aquí venimos nuevamente en este lunes. Perdón, ayer sí dije bueno, ya, una fe de errores, ¿no? Porque era día 20, era domingo 20 y yo dije domingo 19, pero hoy es lunes 21, entonces con esa pequeña fe de ratas comenzamos. Y aquí con pues tratando de refrescármela porque sí, ha hecho mucho calor, entonces permítanme nada más llenar mi vasito de agua en el garrafón. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos nuestro tarrito de agua fresca, ¿no? Y ayer hablando de agua, yo ya les había platicado la hipótesis o pequeña reflexión acerca de lo que era la reconstrucción, ¿no? Estábamos en eso. Vamos a retomar un poquito este concepto que me parece muy interesante en esa introducción, que yo decía, bueno, puede tener otra oportunidad de utilidad cuando se fractura una persona, si la llevamos a, digamos, en un objeto inanimado. Por ejemplo, esa es la idea, ¿no? De que puedes todavía obtener un vintage a veces con una maniobra que hagas un realismo mágico ahí, le des una utilidad y recuperes una inversión que hiciste y te sea de utilidad otro tipo de vigencia. Ya no vas a ser el jarro que sirvas de contenedor de una temperatura de agua que usabas tú como garrafón, como agua de ambiente para refrescarte y hidratarte. Ahora tienes pues puede haber una falla por ahí que se percole después de que hiciste tu estrategia de pegar y todo, que hubo por ahí un orificio y algo y tú notas que se sale el agua, entonces dices, no, la voy a usar como una maceta, le pongo tierra y bla, bla, bla. Y ahí sí me sirve y le doy utilidad a digamos, a esa humedad que se le tiene que dar, a esas condiciones para que se germine una semilla, ¿no? Entonces ya le estás dando esa utilidad y dices, fantástico. Entonces ya con esa idea decimos, bueno, si llevamos este concepto a la reconstrucción orgánica de una persona, un ser humano que tiene una simetría bilateral, que es omnívoro, que articula el habla y que piensa y que tiene toda la capacidad de raciocinio, tanto motor como sensitivo, entonces somos una complejidad, entonces no se nos puede fracturar un hueso y tener una discapacidad parcial, esa es la idea, ¿no? Pero si ya sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, el que está fracturado o todo eso, vamos a buscar otra compensación y bienvenidos ustedes al mundo de la discapacidad, ¿no? Podemos utilizar alternativas de ocupación de una prótesis, por ejemplo, con una buena rehabilitación. En el caso en que, digamos, se haya soldado el hueso, es temporal el uso de la prótesis, de la muletilla y todo eso, ya quedó soldado el hueso, tal vez no vuelva a tener la misma resistencia que tuvo en su primer porque bueno, pues hubo por ahí un debilitamiento de los tejidos, etcétera, etcétera, y tu articulación ya no va a funcionar igual, entonces ya mermó tu capacidad en algunas cosas por los movimientos y todo, y es un equivalente a lo que a veces les pasa en otro sentido, que no hay fractura de articulación, pero hay una falta de circulación porque estamos llenos de arterias, venas y todo eso, ¿no? Que nutren y todos los tejidos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos lo equivalente a que haríamos en el jarrito. Ya no vamos a hacer esos movimientos que pongan en riesgo y nuevamente se ocupe no caer en el mismo error, ¿no? Pero vamos a darle utilidad a compensaciones, ¿no? ¿Qué otras habilidades contamos que sean complementarias y que sean como una especie de, digamos, bueno, no tuviste el premio, pero qué tal un reintegro, ¿no? De capacidades y ahí la llevamos y la manejamos de esa manera, ¿no? Pero entonces la matemática, llegamos a la conclusión que para un emprendimiento, la matemática racional en la teoría puede plantearte una proyección que esté sujeta a riesgos,
riesgos de que no se cumpla esa proyección. Y ya lo veíamos en las telenovelas, como le pasaba a este señor protagónico de La Fea Más Bella, ¿no? O del Betty la Fea, que bueno, en ese caso nos ilustraban porque desde un principio la estrategia de mejorar las condiciones financieras de una empresa estaban basadas en un supuesto presupuesto que distaba de ser real, porque ya otra persona lo había detectado, porque tenía una noción más exacta de la capacidad de adquisitiva que tenía la empresa, como era el hermano incómodo que era el Daniel o el Ariel o el no sé, según la obra, no si fuera Betty la Fea, era Daniel o si fuera La Fea Más Bella, Ariel, creo, ¿no? Se llamaban los protagónicos. Entonces, ese desastre financiero que tuvo esa empresa por algo fue, ¿no? Tú dices, es que tú decías, bueno, teóricamente tú dices, tienes cuatro opciones en la matemática, ¿no? El valor de un número, por ejemplo, vamos a poner cuatro. ¿Cómo representarías el valor de 4 por medio de un símbolo como un 2 más un 2? Y esto sumado, suman el valor de 4, pero también lo puedes representar con 3 más 1 y da 4, o puede ser 1 más 1 más 1 y lo repites 4 veces el número 1 y te da 4. O sea, ya ahí tienes planteamientos alternativos variables, ¿no? Pero por subdivisiones. Entonces tú en un emprendimiento, por ejemplo, puedes tener 4 procedimientos o puedes tener el equivalente a 3 más 1, ¿no? O sea que una persona pueda adquirir un valor de 3 y otra un valor de 1, o que realice 3 funciones necesarias en tu estrategia de organigrama de la empresa y otra represente 1, pero si la carga del 3 es mucha, obviamente tiene que apoyarse en otro, entonces ya su valor sería 2 si se apoya en uno y sería el de 1 si se apoya en otro, ya sería 1 más 1 más 1 más 1, ya serían 4 procesos, ¿no? Entonces ya llegas a esa representación. Trato de ilustrarlo de manera más congruente con esta logística matemática para dar a entender que a veces lo que uno, por ejemplo, este señor se las pongo así ilustrándoles este procedimiento. Por ejemplo, el Fernando decía, no, yo economizo para poder cumplir con mi meta, el proceso, ¿no? Abarato un poco, o sea, edito algunos elementos que me están costando mucho para poder así, de acuerdo al consejo que me está dando mi asesora, ¿no? La genia de las finanzas. Entonces, esa asesoría estaba muy condicionada a la manera de pensar de él, pero él no pensaba de esta manera realista porque estaba muy distanciado, era un recién egresado de los estudios de mercadotecnia, entonces estaba aprendiendo, ¿no? A ser coherente y no era coherente con la realidad financiera. Entonces a lo mejor su primer error fue no analizar cómo funcionaba antes de que le dieran la presidencia, cómo venía funcionando realmente, ponerse en contacto con los financieros. A lo mejor el que sí lo había hecho era el Daniel y por eso él estaba inconforme, ¿no? Y manifestaba con justa razón que le comprobó que efectivamente no se equivocó al pensar que el plan que proyectó desde el principio estaba mal, ¿no? Porque dices, es que para poder cumplir ese plan tenías que haber economizado y al economizar alterabas el orden de crédito ganado por la calidad del trabajo, ¿no? Entonces la calidad del trabajo no se podía abaratar el producto, ¿no? O sea, la calidad, el control de calidad, que a veces es un elemento que suma, porque puede ser que en 3 elementos puedas lograr un emprendimiento, pero el último, que es el control de calidad y la supervisión de que se cumplan
adecuadamente los 3 procedimientos, que no falle uno, porque tienes que investigar cuando te dan reclamaciones de que está fallando algo, que está disminuyendo tu capacidad adquisitiva de recuperar la inversión que tú hiciste. Entonces te dicen ahí, no, pues es que verifica bien y estás seguro que estás cumpliendo con todo lo que estás promocionando. O sea, tienes que verificar, supervisar, ¿no? Y ahí es donde se dice que por eso hay variables el resultado de tus inversiones y todo eso. Pero dejando un poco la matemática atrás, decimos, siempre es necesario tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, no es un 50-50 adecuado, porque dices, yo planteaba, ¿no? Si fuera un 50-50, sería un plan B donde no se pierde, pero tampoco no se gana, pero tampoco se pierde. Ese sería el 50-50 de un negocio. Entonces no te está generando un buen pero bueno, te está manteniendo a flote en lo que tú encuentras nuevas estrategias para acreditarlo mejor y optimizar pues la ganancia, ¿no? O sea, que logres concretar y empieces a tener ahí pues sí. Entonces, todo depende de qué objetivo buscas tú en tus emprendimientos. No todo va a ser matemático. Algunas ocasiones te puede dar satisfacción obtener el hecho de que tengas un 50-50 aceptable, pero que no te genere pérdidas. Cuando te empiece a generar pérdidas, entonces tú dices, no, yo tengo que tirarle a más para que cuando empiece a generar pérdidas no se note mucho y pueda recuperarme. Prácticamente esa es la idea de un negocio, que tú digas, pues tienes un competidor muy fuerte que te está metiendo goles y que primero se hizo pasar por un cliente tuyo favorito, tomó la medida de lo que tú hacías y te copió toda la estrategia, fue un espionaje, y está haciendo lo mismo que tú y te está quitando digamos, lo que tú tenías, las utilidades que tú tenías, te las está casi, y luego te está quitando más de esas utilidades. Entonces ya tú estás amenazada, prepárate para un declive financiero y pues ahí sí te va a ir mal, ¿no? Entonces siempre tienes que estar buscando la manera de poner alternativas y que te resulten efectivas para contrarrestar el deterioro. ¿En dónde está? Entonces tienes que buscar un nuevo elemento o presionar a uno de tus elementos para que encuentre o investigue dónde está el déficit, sí, que sería lo más, digamos, alguien de toda tu confianza. Pero si no, contratar a alguien que sea experto, que tú conozcas, que te hayan comentado que en otra empresa también pasó eso y que te ayudó a encontrar dónde estaba el déficit, ¿no? Entonces, contratar a alguien que tenga los conocimientos suficientes en, digamos, economía, puede ser, pero también que conozca el contexto, que la economía tiene que apoyarse en el conocimiento de la calidad de los elementos y que no puede deteriorar el presupuesto así por así. Entonces tiene que saber empaparse o capacitarse para saber si es posible o no abaratar costos en este o en otro elemento y mejorar así su estrategia de administración, ¿no? De los elementos que tenga, de los activos, de los pasivos y todo. Entonces, a veces sacrifican pasivos, a veces para evitar que los activos que les están dando, bueno, cierta ganancia, se puedan, a lo mejor disminuyen la capacidad se le carga el trabajo, el peso de la elaboración, medio que implementando, por ejemplo, maquinaria o algo así, y se economizan algunos sueldos, o hay algo, ¿no? Una estrategia, ¿no? Que les surta el efectivo, o a lo mejor no se sacrifica porque si dicen, el control de calidad está más garantizado con la participación de mano de obra efectiva y a lo mejor mecánica un poquito más, digamos,
manual artesano, no sé, ¿no? De manualidades efectivas que se cumplan, que sepan dar esa capacidad, ¿no? Que es más apreciado el trabajo artesanal por mano de obra que por una maquinaria, por decir, hay que verificar esos aspectos, ¿no? Son entre otras cosas, ¿no? Que se me ocurra. Entonces, todo depende qué pasa ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena opción también decir qué tipo de objetivos tienes de tu empresa, ¿no? Que verifiques también eso. ¿Qué es lo que buscas? Digamos, mantener tu estabilidad mediante el mantenimiento de que no estás ganando mucho, pero te estás manteniendo estable, o le tiras más y arriesgas y te la juegas. Tú sabes que no va a durar mucho tu estrategia y que puedes perderlo y estás en riesgo de inclusive quedar a la quiebra porque una maniobra te salga, te roben digamos, te sopiloten la estrategia, ¿no? De alguna manera. Ya les dije cuál era el concepto. Yo digo sopilotear en ese aspecto y para eso es que expliqué todo esto, ¿no? Sopilotear es una persona que no de balde está tratando de copiar un procedimiento. ¿Cómo le hace no? Pues me fijo muy bien qué hace, qué compra, qué vende, dónde compra, dónde vende, cómo él gradúa o en qué se basa para hacerlo. Y para hacerlo tienes que hacer un espionaje comercial y entonces una escuela, ¿no? Entonces dices, bueno, si te dan la franquicia y ellos ya saben que para evitar el espionaje me conviene más una franquicia. Yo le enseño a ganar a que él me paga y también me da un porcentaje de lo que gane y eso me compensa y tengo yo una manera más capitalizable de mis recursos, de mis pasivos, de mis activos y bueno, pero una buena franquicia no garantiza la calidad del producto a veces. Entonces, ojo con eso. Entonces, bueno, pues ya, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, sí puede haber una diferencia en la calidad profesional porque se tiene más conocimiento del manejo de cada elemento que tú utilices, tanto en teoría como en práctica, a un conocimiento que adquieres medianamente a base del autodidacta, que aprendes de copiar, pero no conoces todo el contexto. Entonces puede haber ahí una diferencia, un déficit de producción. Y entonces en las universidades es lo que yo decía. Entonces ya me quedó claro todo esto. Tú ofreces un servicio, pero es muy homologado. Pero alguien te copió, no tuvo la posibilidad de capacitarse en una universidad y dijo, no, yo me pirateo, a ver, veo cómo acredito yo la aceptación de un permiso y me lanzo a hacerlo porque yo ya vi y te neceas y tú dices, ya tengo experiencia y me siento capaz y bla, 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 ¿no? Eso se llama sopilotear. No es lo mismo sopilotear que tú hagas las cosas con conciencia, con ética y que tú estés seguro de lo que estás ofreciendo y por eso tú le pones el valor a tu trabajo y esa es la diferencia entre que la aceptación o no que tengas de los demás que por abaratar el costo de un beneficio te están echando a, digamos, te están y hacen un vintage de una copia y se malbarata el producto. Entonces, ¿a quién deteriora eso de vender franquicias? Al que ofreció esa facilidad, ¿no? Entonces, por eso a veces dices, no, mejor yo prefiero no ser tan productivo, o sea, no tener demasiadas sucursales, enfocarme en más calidad que en cantidad, ¿no? Para que así acredite una estabilidad. Pero si hay mucha competencia, entonces ese es el mundo del financiamiento, ¿no? Entonces del engaño, del caer en esos falsos conceptos o son como hábitos adquiridos por un autodidacta mal, ¿no? Estás mal. No es que tú hayas sido monopólica y hayas impedido a veces tú busques a la autoridad y le digas, es que me está copiando, está pirateando, no le den el permiso y todo. El otro con una multita, un pago de derecho de piso y todo es lo que está pasando. Industrializaron tu capacidad, tu calidad académica. Entonces todo el mundo se siente capaz, todo el mundo. Entonces eso es lo que me lleva a la consideración de por qué hay mucha inconformidad
inconformidad en el aprecio de por qué hay los chayoteros y los nopaleros en contraparte, ¿no? Los nopaleros a lo mejor no tuvieron tanta aceptación por prejuicios de raza o de índole, de xenofobia o cosas así, que les dieron más capacidad de autodidacta que más capacidad académica, y esa es la pugna de siempre, de toda la vida, los chayoteros contra los nopaleros, aquí ha sido en México. Y entonces el mexicano había que aclarar que también el sopiloteo es un poco lo que hacen los pachucos, ¿no? Que copian. Entonces ya, una cosa te lleva a la otra, ¿no? En consideración para tratar de explicar la diferencia, ¿no? Entonces me encantan las películas mexicanas, ¿no? Y me encanta también estas producciones que te dicen, híjole, ¿no? La explotación de tu calidad, tú a veces por ser buena gente, a veces no te das cuenta y sacrificas y cae en deterioro tu autoestima, ¿no? Entonces, pues hay que aprender pues verifica tú qué capacidad tienes para hacer ese otorgamiento de la franquicia de lo que digamos, el mundo virtual. Tú puedes dar una franquicia, pero tú dices, bueno, esto es teoría, investiguen, yo no les estoy diciendo que les va a ser efectivo, no, entiéndanlo así, yo solamente estoy reflexionando y compartiéndoles esto. Ahora, tienen que verificar, yo no les estoy diciendo, a ustedes puede pasar esto y esto, por esto. Yo estoy tratando de darles un panorama que a mí me ha parecido en toda la exposición que yo he visto virtualmente. Ahora, pero digamos, si me dicen, a ver, constátame que tú me verificas que esto es cierto, dime, a ver, pruébame lo que tú estás diciendo, tú vas a decir, no, yo me estoy apoyando en la experiencia de los demás, ¿no? Entonces, la movilidad que a veces se está prestando a este tipo de cambios que son irregulares y todo. Entonces, aguas con esa movilidad, sean más coherentes. Si tienen movilidad de tipo así, digamos, no presencial, y tienen movilidad coherente con la práctica y la teoría, yo creo que es más efectiva que una movilidad meramente sostenida por teorías de experiencias pasadas, ¿no? Entonces dices, bueno, y en la vida real también, ¿no? También eso pasa. Si ustedes encuentran esas similitudes de coincidencias en anécdotas, en cosas así que pasan y que unas personas más inteligentes le dan hechura y le dan forma medianamente con ese tipo de promociones, ¿no? Dicen yo, es válido que tú encuentres estrategias, pero siempre y cuando seas ético y estés consciente. A ti no te gustaría caer en en un engaño que te prometan una cosa y tú a la larga constates otra, ¿no? Entonces siempre va a haber un margen de error, aun cuando el planteamiento teórico sea matemático, en la hechura y todo, ahí puede haber un error humano. Entonces, no somos perfectos. Incluso hasta en las computadoras, las personas que programaron la computación pueden tener mucha efectividad en lo teórico, pero en el manejo ahí es donde va siempre a haber una discrepancia, ¿no? Y todo depende en quién tú pongas la responsabilidad dentro de lo que es la teoría, encontraste a la persona adecuada que desempeñe, porque tú dices, bueno, 2 más 2 son 4 y te dice la realidad de la práctica, te dice, no, 2 más 2 son 3 porque uno no te funcionó. El que controlaba la calidad no te lo funcionó y por eso tienes reclamaciones, ¿no? Ahí está todo, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, yo quise compartirles este raciocinio nada más, ¿no? La diferencia, yo siempre voy a defender a la academia por eso, no estoy loca, simplemente soy más académica, a veces más científica, pero a veces me gana la parte de reflexión. Y sí, esto que les decía del jarrito, pues es un poco encontrar el vintage, ¿no? Matemáticamente puedes hacerlo también, pero en materia sentimental, pues no lo creo, ¿eh? Porque ya de que te falló, tú dices, no, ya que se rompió un jarrito, ya no lo puedes pegar tantas veces. Cuando ya está muy partido, ya es pérdida irreversible. Aunque tú quieras pegarlo, no lo vas a hacer. Entonces, equivalentemente, este es el complemento.
de un poquito más, una segunda parte de lo que decía ayer, ¿no? Entonces yo a este video lo titulo, pues la matemática y el error, ¿no? En la práctica o algo así, ¿no? Es el equivalente. Bueno, vamos a simplificarlo, editar el título, ¿no? Y decimos, no me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado y que hoy yo nací con el nuevo conocimiento, ¿no? O sea, hoy yo no me fío de experiencias pasadas en personas que no conozco bien y no me consta que el rendimiento sea como ellas lo platican, porque ellos te pueden decir en teoría, pero a ellos les resultó de esa manera, pero a ti en tus relaciones sociales tienes la misma capacidad de relacionarte, tienes la misma capacidad de producir una efectividad o un ingreso basado en esta, digamos, en estrategias que pueden ser copia, pero personalizada o tuneada a tu manera, ¿no? Esa es una manera de sopilotear, otra variante de concepto de sopilotear. No robaste nada, simplemente copiaste, pero copiaste parte sin saber los detalles, ¿no? Lo hiciste a tu manera y ahí eliminaste o editaste algo que no tomaste en cuenta, ¿no? Que a lo mejor era más efectivo el desempeño porque supo hábilmente la persona exitosa dice no se ventanea tanto ni se sopilotea ante los demás, sabe aplicar sus estrategias y sabe dónde aplicarlas y con quién le va a funcionar y compartir esa inversión y con quién tiene que ser más cauto y sopilotearle la medida que le parece más conveniente para que no sea o no represente una competencia para él, ¿no? Eso sería lo más sabio en finanzas. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Entonces, pues ahí hagan sus investigaciones de mercadotecnia en un emprendimiento. Esta es mi aportación de un lunes, que no hice un lunes sabático, aunque sí es un lunes medio vacacional, porque después de la Semana Santa, en algunas partes se acostumbra a dar la otra semana de vacaciones. En mi tiempo así era, ¿no? Cuando yo era la escolapia de mis tiempos laborales. Bueno, pues sean felices ustedes, ya me voy a incorporar, porque yo también tengo un chingo de cosas que hacer. Y por aquí nos vemos luego. Sale, vale. Nos vemos.